Bueno, a mí me gustaría pediros que lo veáis entero, pero no por nada, para que lo entendáis todo, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. En los tiempos soviéticos ya sabéis que la Unión Soviética estuvo presente desde 1922 hasta 1991. Fueron 69 años. Hay algunas fechas claves que vais a necesitar saber, como por ejemplo la primera es 1922, que fue cuando se estableció la Unión Soviética. 1923, la muerte de Lenin. 1929, que fue cuando Stalin ya entró como miembro del Partido Comunista, que ya fue cuando ya empezó a hacer de las suyas. 1953, que fue cuando murió Stalin, y luego volvemos a hacer un viaje en el tiempo hasta 1985, que fue la entrada del ¿cómo se llama este hombre? Que estaba del secretario general del Comité de la Unión Soviética, Gorbachev, en 1985, 1986, la tragedia de Chernóbil, y 1991 fue la disolución de la URSS. Entonces, bueno, pues hay unas fechas que son muy claves, pero bueno, ya veréis cómo lo vais a entender todo. Yo lo voy a explicar muy facilito. Ya tengo yo aquí todo lo que os tengo que contar y bueno, pues más o menos iré leyendo y os iré explicando porque no quiero que se me pase absolutamente nada. Bueno, señores, pues vamos a comenzar ya y los que no estéis, pues lo podéis ver cuando queráis. Bueno, la URSS fue la primera nación en poner el comunismo a gran escala desde los años 20 hasta 1991. El colapso de la URSS hizo que esta nación se dividiera en 15 países diferentes. ¿Cómo se desintegró? Se desintegró en 1991, a pesar de que los soviéticos estuvieron hasta el último momento intentando pues frenar esa desintegración, porque claro, había muchas personas que vivían muy bien, aunque hubo muchísima pobreza, y hubo muchísimo desequilibrio económico, porque evidentemente el que nacía pobre era pobre, no había... la propiedad privada desapareció y luego sí que a última hora les dieron unas poquitas libertades, que luego hablaremos de la perestroika y del glasnost, pero todo eso fue ya en los años 80. Por lo tanto, no nos olvidemos que fueron los últimos años, porque ya estaban viendo que el barco se les hundía y ya preferían de cualquier forma hacer cambios porque no les quedaba otra, pero luego veremos todo eso. Y bueno, pues la URSS comenzó con buen empuje de fuerza de trabajo hasta acabar colapsando. O sea, es curioso pensar que los primeros años de la URSS no fueron tan malos en temas económicos. O sea, para la sociedad, la URSS ha sido la mayor tragedia que ha podido ocurrir dentro del comunismo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los que tenían buenos cargos, los que formaban parte de las élites de los partidos, los que de alguna forma u otra no tenían que lidiar con todos los problemas que el 90% de la población tenía que lidiar, pues ellos te van a contar como que estaba todo muy bien. Pero la realidad es que ha sido una de las mayores desgracias, porque hablamos de que duró 69 años, o sea que no es poco, y a mí todavía me cuesta entender que para lo mal que fue, porque fue un mal, muy mal, como muchísimos países, y estamos hablando de 15 países, que estuvieron aguantando ahí carros y carretas para precisamente estar dentro de ese grupo de países, de ese Estado soviético. Y bueno, pues como os estaba contando, que la URSS comenzó con buen empuje, porque claro, era todo, evidentemente, la URSS comenzó bien. ¿Por qué? Porque eran esclavos prácticamente, porque desaparecía en los años 20, ya empezaron a
echarle mano a la propiedad privada. La gente trabajaba prácticamente para nada, por comida, por esto, por lo otro, pero no tenían nada en propiedad. O sea, los únicos que vivían bien eran los que estaban arriba, evidentemente. Hasta los años 60 el crecimiento económico había sido increíble gracias a toda la esclavitud laboral de trabajar para prácticamente nada, pero en los años 70 este crecimiento desapareció. Entonces, claro, para entender los últimos años de la URSS tenemos que ubicarnos más o menos hasta los años 70, que fue cuando ya empezó el declive, y luego ya los años 80 fue tremendo, que luego hablaremos de todo eso, porque sobre todo cuando entró Gorbachev en la política, que fue en 1985, cuando ya consiguió el cargo del jefe de la URSS. Y bueno, pues mientras tanto Estados Unidos, Reino Unido y Japón, sus economías se disparaban en comparación con los soviéticos, que cada vez sus economías iban para abajo. Ya vemos cómo había una guerra por dos modelos: el modelo capitalista, porque ellos lo llamaban así porque eran como los capitalistas, y luego estaba el modelo comunista, que había una guerra, pero yo creo que era una guerra más por los comunistas, porque querían, por lo menos, aunque la gente estuviese mal, lo que querían proyectar era que estaban bien de cara a Occidente, para dar a entender que su modelo era el mejor y el que más funcionaba. Ellos tenían que luchar con dientes, como sea, para proyectar, no que sea verdad, sino para proyectar de que su modelo era el mejor modelo que había. Hay que hablar de un hombre que llegó al poder en 1985, que fue Mikhail Gorbachev. Para entonces la economía de la URSS continuaba centralizada. Los principales decisiones que se tomaban, por no decir todas, eran en Moscú. O sea, no nos olvidemos que desde que comenzó en 1922 la Unión Soviética hasta 1985, que ya fue cuando entró en este caso el Mikhail Gorbachev, todas las decisiones prácticamente se tomaban lo que es en Moscú. Por eso también había muchos países que ya cada vez estaban más indignados, porque sabían que claro, como las decisiones se tomaban en Moscú, ¿a quién iban a favorecer principalmente? A Rusia. Cuando habían problemas, a los que más les afectaban eran a los países que no eran Rusia, o sea, al resto de países, porque claro, evidentemente las decisiones se tomaban en Moscú y principalmente siempre había que proteger San Petersburgo, Moscú, las grandes ciudades rusas, y luego pues si quedaba algo para el resto. Bueno, pues ya veo que vais entrando por aquí. Y bueno, pues para entonces, en los años 80, la economía soviética se había convertido en una economía tremendamente ineficiente. ¿Por qué había mucha ineficiencia? Moscú se ponía unos objetivos y no les importaban derrochar gran cantidad de dinero siempre y cuando cumplieran los objetivos. O sea, vamos a ver, ellos lo que querían, ellos estaban más centrados en cumplir objetivos que el resultado final. Ellos no les importaba, ellos al final, por cumplir los objetivos, acababan gastando más dinero de lo que habían conseguido con esos objetivos. Y entonces por eso había muchísimo derroche de dinero. Además había también muchísima corrupción. ¿Por qué? Porque había mucha burocracia. Entonces evidentemente la burocracia lo que traía precisamente era la corrupción. Cuanto más papeles y más papeles, pues más cadenas de favores. Por ejemplo, la URSS quería competir con Estados Unidos en su modelo de sociedad. Los soviéticos tenían la necesidad de demostrar a Occidente de que armamentísticamente tenían más poder y gastaron muchísimo dinero en equipamiento militar.
¿Qué es lo que le pasó a los soviéticos? Que los Estados Unidos se podían permitir echarle un pulso a la Unión Soviética porque la economía norteamericana estaba muchísimo mejor de lo que lo estaban los soviéticos, pero los soviéticos ellos mismos estaban cavando su propia fosa, primero porque por el tema de la corrupción, por el tema de que las cosas tampoco les iban tan bien como ellos decían, porque al no haber libertad de prensa estaba todo manipulado, por lo tanto muchas de las informaciones que ellos publicaban no sabías si era verdad, si no era verdad, porque evidentemente no había ninguna forma de contrastarla, porque solo había una voz. Y luego pues en el tema armamentístico, los soviéticos gastaron muchísimo dinero pues en esa Guerra Fría, porque tenían que demostrar que ellos como que estaban por encima y se metieron en muchos fregados que luego no pudieron salir. La URSS se armaba hasta los dientes al mismo tiempo que su economía se estancaba, o sea que aumentaba el gasto militar y su economía iba bajando. Por lo tanto, eso yo creo que fue uno de los mayores problemas que tuvieron. Luego también pasó lo de Chernóbil, que también gastaron muchísimo dinero, perdieron muchísima gente por el tema de Chernóbil. El nivel de vida de un soviético era muchísimo más bajo que las potencias capitalistas. La industria soviética jamás se pareció a la norteamericana. Está claro que el modelo, cómo vivía un norteamericano en aquella época, no tenía absolutamente nada que ver, incluso volviendo a los años 80. En los años 80 los norteamericanos vivían muchísimo mejor que cualquier soviético. Lo que pasa es que, claro, los soviéticos no sabían lo que pasaba afuera. Entonces los soviéticos solo sabían lo que en este caso la propaganda soviética les decía, y ellos siempre vendían como que ellos estaban mucho mejor, que la situación fuera de ellos, como tampoco les permitían viajar, pues era el pez que se mordía la cola. Por lo tanto, no había ninguna forma de querer saber. Y luego, aparte de eso, cuando tú tienes tanta propaganda masiva diciéndote una cosa, pues al final acabas creyéndote, que esto es lo que ha pasado también con muchos regímenes dictatoriales, que muchas personas han acabado muy cegadas a sabiendas de lo que está contando el Estado, que es mentira. Y bueno, pues además la URSS tenía dos grandes problemas. O sea, ya para los años 80, que es donde nos estamos centrando, que fue precisamente los años más trágicos, desde mediados de los 80 hasta 1991, que fijaos que en tan solo 6 años ocurrió, o sea, estamos hablando de que la URSS duró 69 años, pero los últimos 6 años fueron los años más importantes en lo que fue la caída, porque ocurrieron muchísimas cosas en tan poco tiempo. Bueno, pues como se estaba diciendo, que la URSS tenía dos grandes problemas. El primero era la enorme burocracia impuesta por la élite del Partido Comunista, porque claro, a ellos les interesaba la burocracia, porque pasaba un papelito para allá. Corrupción. Además, incluso muchos países, bueno, por no decir casi todos, los países del este, hay muchísima corrupción, y la corrupción soviética se ha ido arrastrando incluso después de la URSS. Rusia es un país donde hay mucha corrupción, Ucrania también, muchos países exsoviéticos. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Rumanía, por ejemplo, tú vas al médico y dices, ay, que vengo a que me hagas una... Bueno, esto no porque lo haya vivido yo, sino porque me lo han contado amigos míos, que vengo a que me hagan una radiografía, tal. Ah, no, la máquina está rota. De repente aparece dinero y la máquina está funcionando, te lo hacen, pim, pim, y adiós, muy buenas. O vas a la biblioteca, que voy buscando un libro, no lo tenemos. Nada, no lo tenemos. Le pones el billete y de repente aparece el libro.
Esas son unas tácticas muy soviéticas donde la corrupción estaba a la orden del día y el que tenía dinero pues pagaba para tener calidad de vida. Si querías tener un libro, si querías tener una radiografía, etcétera, etcétera. Y fijaros que es una de las costumbres soviéticas que se han ido arrastrando con el paso de los días y a muchas personas que vienen de países exsoviéticos, vamos, lo podrán corroborar. Bueno, como os estaba diciendo que por un lado la burocracia fue uno de los grandes problemas que se vivió en la URSS, porque evidentemente el papelito, por cuantas más manos pasaba, pues evidentemente más voluntades había que comprar y más dinero iba pasando. Se generó mucha corrupción, cadena de favores, falseamiento de las estadísticas oficiales, porque claro, señores, el que tenía un cargo tenía que justificar su trabajo, tenía que poner como que habían llegado objetivos, aunque no hubiesen llegado, porque si no a muchos los enviaban en este caso, los enviaban a Siberia, los castigaban en Siberia, los mandaban a la otra punta del país, porque siempre había castigos para los que no conseguían objetivos, porque a ellos no les importaban absolutamente nada cómo estuviese la economía ni cómo no estuviese nada. Ellos eran de objetivos. Entonces tú decías, tienes que hacer no sé cuánto. Y ellos, aunque no lo hubiesen conseguido, sí, ya está conseguido, sí, pum. Y entonces es comprar voluntades, era compra de voluntades, como tampoco había forma de corroborar las cosas porque había tanta burocracia que se lo pasaban los unos a los otros, unos se tapaban a los otros porque hoy por ti, mañana por mí, y al final lo que se creó fue una burbuja de incapacidad, una burbuja de incapacidad y se taparon tanto los unos a los otros que la pelota, esa crisis soviética, pues al final fue aumentando hasta que llegó un momento en que ya no podían tapar nada más porque era todo apariencias. Luego también otro de los problemas a los que se tuvo que enfrentar la URSS fue a la falta de competencia. Bajo el comunismo, al no haber competencia, no se innovaba, no se progresaba. O sea, vamos a ver, si tú solo tienes un fabricante de cola, pues lo mismo da que te guste o no te guste la cola, porque nada más que tienes un fabricante y como no tienes competencia, no tienes que luchar por un mercado, porque ese mercado ya lo tiene, porque nadie te va a quitar de puesto, no te va a aparecer otra marca de cola, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señores, no tenían competencia porque el Estado era el que lo gestionaba todo. Entonces, bajo el comunismo, al no haber competencia, no se innovaba. Entonces, hicieran lo que hicieran, no iba a venir otra empresa a quitarles el mercado. Las empresas no tenían que preocuparse por su supervivencia, evidentemente, porque les daba lo mismo. O sea, tú sacabas un producto, ahora ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos supermercados, hay competencia de precios, en aquel momento no había competencia de precios, no había variedad y la gente tenía que caer en lo que había. O sea, por eso tampoco se progresaba en ese sentido. Ahora es cuando entra en acción el personaje de Mikhail Gorbachev, que fue el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1985 y 1991. Por eso os estoy diciendo que realmente la entrada de Gorbachev, que este hombre estuvo... Fijaos que cuando hablamos de la URSS hablamos principalmente de Stalin y de Gorbachev, o sea que a pesar de que hubieron muchos años más entre medias, pero como que esas personas fueron como los símbolos, ¿no? de épocas distintas. Y bueno, pues este hombre se convirtió en el 85 en el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS y luego ya en 1988 hasta 1991 fue nombrado jefe de Estado de la URSS. Y bueno, pues a fin de cuentas, pues eso, eran los cargos que se le daban.
Gorbachov, yo de todas formas os digo una cosa, Gorbachov no ha sido santo de mi devoción porque yo sabía que era uno más de los otros. Luego dicen, bueno, es que Gorbachov no fue tan malo. Sí que es verdad, o sea, hay que decir que no fue tan malo, pero porque no podía, o sea, este hombre era tan comunista como los otros. Lo que pasa es que este hombre cuando cogió el timón, ya era demasiado tarde porque ya la situación económica estaba tan mal que este hombre, por muchos cambios que pusiera, que luego hablaremos de la perestroika y del glasnost, por muchos cambios que hiciera, era muy complicado implementar un modelo económico de la noche a la mañana en tan poco tiempo, afectando a tantísimos millones de personas. Y bueno, pues Gorbachov destacaba por ser el líder soviético más abierto de toda la historia de la URSS, y eso hay que reconocerlo. O sea, era una persona, no se le veía para nada dictatorial, pero yo creo que él también sabía el papel que había aceptado y en qué condiciones se encontraba la URSS cuando este hombre en 1985 decidió tomar el timón del barco. Y bueno, pues Gorbachov era comunista, pero creía en la reducción de la burocracia y en una relación más abierta con el mundo. O sea, este hombre se dio cuenta que la burocracia no solo estaba generando más corrupción, sino que también lo estaba atrasando todo y ralentizando todo, al mismo tiempo que este hombre también se dio cuenta que necesitaba tener contacto con el mundo exterior, porque nos necesitábamos los unos a los otros. O sea, desde 1922 se había creado ese, como se dice, ese telón de acero. Y claro, los norteamericanos sí que estuvieron haciendo negocios. A los Estados Unidos les fue muy bien, entre comillas, comparados con la URSS. Pero no nos olvidemos que ya Gorbachov, ese telón de acero ya lo fue bajando un poquito. Entonces Gorbachov, con su entrada a la política, purgó a las instituciones públicas e instauró a personas que tenían similares ideas a las suyas. Bueno, como este hombre tenía poder, cuando ya se metió, pues ¿qué fue lo que hizo? Como que estuvo buscando un poquito el tema de la corrupción interna, reducir la burocracia y sobre todo poner en puestos clave a personas de su confianza y personas que más o menos compartían sus propias visiones, que este hombre también era comunista. Lo que pasa que era un comunista un poquito más progresista y más realista, porque se daba cuenta que tú puedes ser muy comunista, pero igualmente necesitas, mira los chinos también son muy comunistas, pero también necesitan de hacer acuerdos con los unos, con los otros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que muchos de los modelos que se están viviendo ahora en Rusia y en China están sacados de la URSS, porque ahora vais a entender cuando se empiece a contar cosas cómo hay muchas similitudes a lo que está ocurriendo ahora en muchos países. Y bueno, pues entre las personas que Gorbachov le tendió la mano fue Boris Yeltsin, que más tarde fue el presidente de Rusia. O sea, parecía que compartían visión entre Yeltsin, que luego este hombre al final consiguió hacerse con el puesto. También otra persona muy interesada que también vio ahí una oportunidad para ir metiendo la cabeza hasta que lo consiguió. ¿Cómo mejoró la URSS su economía con la llegada de Gorbachov? Bueno, pues ahora sí que vamos a ir hablando centradamente desde 1985 hasta 1991, que fueron los años más intensos cuando ya empezó todo ese declive. No voy a hablar de Chernóbil, a pesar de que tiene una gran importancia lo de Chernóbil, porque Chernóbil también fue una parte por la que también la URSS cayó, porque se gastaron mucho dinero, porque tuvieron que construir un primer sarcófago. El segundo sarcófago lo pagó la Unión Europea, pero el primer sarcófago que se construyó para tapar Chernóbil, la central de Chernóbil,
lo tuvieron que pagar los soviéticos y bueno, pues gastaron muchísimo dinero, murió muchísima gente y todo eso también le aumentaron los costes y todo eso. Por lo tanto, eso también fue algo que también mermó. Pero la semana que viene, en el programa de la semana que viene, que muchos me lo habéis pedido, haremos el programa de Chernóbil. El próximo domingo haremos el programa de Chernóbil. Por eso no quiero entrar hoy en esto y quiero seguir con lo del tema de la caída de la URSS. Bueno, ¿cómo mejoró la URSS su economía con la llegada de Gorbachov? Bueno, pues Gorbachov mejoró sus relaciones con los Estados Unidos, reduciendo el gasto en armamento. O sea, este hombre también, Gorbachov, fijaos que yo creo que de todo, yo creo que fue el más listo, porque dice, vamos a ver, señores, si aquí nosotros estamos gastando muchísimo dinero en armamento, porque tenemos que, claro, si había una guerra fría entre Occidente y los soviéticos, pues si calentamos esto, vamos a tener que comprar más armas y no tenían dinero para comprar. Por lo tanto, Gorbachov fue la primera persona que empezó a tenderle la mano a los norteamericanos porque no querían reducir la compra de armas, porque sabían que ya no podían continuar con el gasto que llevaban haciendo en el caso de que se produjese un conflicto. La URSS redujo su presencia de militares que tenía en el este de Europa y anunció su retirada de Afganistán, una costosísima guerra conocida como el Vietnam soviético. Entonces, sí que Gorbachov sí que estuvo haciendo movimientos que sí que mejoraron, entre comillas, reduciendo un poco el gasto, sobre todo gasto armamentístico, sacaron la cabeza de Afganistán y sí que se produjeron importantes movimientos. Lo que pasa que eso estaba ya más que muerto, o sea, yo creo que para esa fecha, y luego se le juntó el tema de Chernóbil, ¿para qué quieren más? También la llegada de Gorbachov generó las exportaciones por parte de la URSS y a comercios, o sea que vamos a ver. Entonces, Gorbachov también apoyó las exportaciones, porque hasta entonces no se exportaba nada. Entonces, este hombre que quería tener más lazos con otros países de fuera de la URSS, pues empezaron a exportar pues cosas que ellos podían ofrecer al mercado internacional para conseguir dinero, porque necesitaban dinero. Entonces se empezaron a romper estructuras y esquemas que estaban muy hermetizados durante décadas. O sea, este hombre tuvo que romper con un sistema económico, con un sistema político que estaba muy enquistado, o sea, que llevaban décadas viviendo de una forma, y yo creo que hicieron cambios tan drásticos que podrían haber sido positivos, pero como quisieron hacerlo todo tan rápido, al final se les fue en contra y ahora lo vais a entender. Entonces, ahí es donde entra la perestroika, que muchos de vosotros, además yo creo que es tanto la perestroika como glasnost, son dos palabras de las que cuando hablamos de la URSS son dos palabras que nos llaman muchísimo la atención, y la perestroika se centra en la economía, en la forma de economizar la URSS. La perestroika fue una gran reforma económica, de una economía controlada totalmente por el Estado a una economía mixta, en donde no estaba todo planificado por Moscú. O sea, hasta entonces, desde que comenzó la URSS, desde 1922 hasta los años 80, pues todo era controlado por el Estado, todo supervisado. Entonces ya cuando llegó Gorbachov empezó a darle un poquito de mano, empezaron a resurgir un poco las empresas privadas, ya personas podían tener acciones o podían tener, aunque realmente la mayoría de las acciones, o sea, vamos a ver, todas las empresas, la mayoría de las acciones las tenían
el Estado. O sea, el Estado tenía siempre la mano ahí. Lo que pasa que les pusieron una economía como mixta, como para dar un poquito de mano ancha, entre comillas, para que entrara poquito a poco la empresa privada. Las personas podrían ser parcialmente dueños de empresas, aunque el Estado tenía la mayoría del control. Esto es como si yo que sé, tienes una empresa, el Estado tiene el 51% de las acciones y ese 49% lo tienen otras personas. Por lo tanto, a pesar de que tú puedes tener acciones de una empresa, el Estado, como al ser el accionario mayoritario, pues siempre tiene la última palabra, pero por lo menos se había conseguido pues que por lo menos empezasen a reconocer un poco que existía la empresa privada, porque desde que entró el comunismo lo que era lo privado ya no había desaparecido. Y bueno, pues los precios y la producción dejarían de estar controlados por el gobierno, o sea que ya como que el gobierno ya se iba despreocupando y como que ya el gobierno no tenía tanto control tanto de los precios como de la producción. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto también fue mal gestionado, porque si tú durante décadas no has permitido que nadie lleve las riendas de empresas, de esto, de lo otro, de repente de la noche a la mañana empiezas a darle rienda suelta a cada uno, pues evidentemente, claro, es como, no sé, como si de repente aprendes a conducir y te dejan que te montes en un camión. Yo creo que eso también se les quedó grande porque debieron de haber hecho un proceso para despegarse de todo lo que... Ellos pasaron de estar tan apretados y tan controlados a darle un poco de mano suelta, y entonces fue muy difícil de gestionar, y por eso también fue donde ellos se dieron un poco de bruces, ¿no? Y bueno, pues esto sonaba mejor que lo que había... Vamos a ver, estos cambios sonaban mucho mejor que el autoritarismo de gobiernos anteriores, pero ¿resultó bueno? Pues tampoco. Hubo una transición para el cambio de economía y a Gorbachov se le quedó grande. Sin las subvenciones del gobierno, las empresas quebraron y la economía empezó a fallar. Evidentemente, como era el Estado el que le inyectaba dinero a las empresas, y si ya dejas que las empresas echen a volar, pues al final, si ya no estás encima de las empresas, pues al final, ¿qué pasó? Que ya no tenían los mismos beneficios y evidentemente pues las cosas cambiaron. Muchos productos se dejaron de fabricar y se produjeron las grandes colas en los supermercados. O sea, no se gestionó bien todo esto y al final pues hubieron grandes problemas. El Estado comenzó a tener menos ingresos, por lo que la URSS comenzó a endeudarse pues muchísimo. Evidentemente, si empiezas menos venta, menos control, se le fue de las manos, ya venían de épocas malas y poco a poco pues ellos mismos con los cambios que fueron tomando fueron a peor. Se produjo un efecto dominó y cada vez le era más imposible que un Estado, o sea, como era una unión de países, pues normalmente cuando había dificultad en un país, que hacían que entre unos y otros se apoyaban. Pero como estaban todos tocados, ya a esas alturas ya prácticamente no había mucho que hacer. La URSS iba derechita a la bancarrota. ¿Podría el sistema mixto implantarse realmente antes de que la URSS quebrara? O sea, ¿habría posibilidad de que el sistema mixto que Gorbachov quiso imponer podría haber salvado a la URSS de todo esto? Gorbachov también puso unas reformas políticas, y aquí es donde vamos a empezar del Glasnost, que fue la libertad, que eso también fue en contra de ellos, porque claro, salió toda la basura salió a la luz, o sea, se juntó que económicamente no estaban bien, y claro, en cuanto se mejoraron las reformas individuales, traían la libertad de prensa y la transparencia, o sea, de la noche a la mañana toda la basura
De la URSS salió toda la luz porque, claro, como ya les dieron manga ancha para que esta gente pudiese, había libertades, no se silenciaba nada, pues evidentemente la gente se enteró realmente de cómo estaba la economía, que no estaba tan bien como lo decían, que la gente empezó, claro, al tener libertades también hubieron protestas, que luego hablaremos de eso. Entonces, claro, pues se juntó el hambre con las ganas de comer, evidentemente, porque la economía estaba fatal y luego de repente también le dan libertades a la gente, pues la gente, vamos, estaban deseando, después de tantos años reprimidos, que se enteraran de todo, que bueno, yo creo que la gente empezó a nacer a partir del Glasnost, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. De hecho, Gorbachov prometió acabar con el totalitarismo y quiso democratizar a la URSS. O sea que este hombre fue más allá y quería acabar con ese totalitarismo que había reinado durante décadas. Lo que pasa que, bueno, sé que estaban ya... Perdonad, pero hace una calor horrorosa. Y estaban ya más que acabados, o sea, ya no había por dónde cogerlos. Se juntó la crisis por la transición al modelo de la economía mixta con las mejoras de las libertades, con lo que la gente tenía medios para informarse sobre la verdadera situación del país y sobre todo para protestar. O sea que tú de repente es como si volvieran a nacer todos, porque claro, tú... estás viendo cómo la economía está cayendo, de repente ya se cae el telón, ya empiezas a enterarte de que la economía está mal, ya empieza a hablarse del comunismo y empiezan a hablarse todo y empieza a salir toda la luz, porque claro, como ya la gente puede protestar, la gente ya se encontraba con periódicos y prensa, había libertad de opinión, o sea, pues esto fue maravilloso para toda la gente. Pero evidentemente para los soviéticos esto fue, vamos, fatal. Y bueno, pues los primeros que protestaron fueron los países soviéticos del este, que también estaban bajo el comunismo, porque claro, no nos olvidemos que si en aquella época Rusia estaba mal, imaginaos cómo estaban los países colindantes. O sea, vosotros no os olvidéis que cuando ya estaban los supermercados, que había falta de comida, etcétera, etcétera. Si los rusos estaban hasta aquí, imaginaos cómo estaban los países bálticos, los países colindantes, porque cuando había comida, lo primero que se tapaba era Rusia, porque eran los que llevaban el timón del barco, o sea, los que estaban al final, pues eran los países, pues todos estos países pequeñitos, los bálticos, Polonia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si en Rusia la cosa estaba mal, imaginaos cómo estaban pues precisamente el resto de países. La primera revuelta, bueno, hablando de Polonia, que por eso yo siempre he dicho que los polacos, fueron los primeros que sacaron la patita. La primera revuelta fue en Polonia en 1988, luego vino Hungría y después Alemania. Una revolución popular acabó con la caída del muro de Berlín en 1989. No nos olvidemos que poquito a poco, o sea, fijaos que Gorbachov, que entró en el 85, ya las primeras revueltas fueron en 1988 por parte de Polonia y claro, pues todo esto fue un efecto dominó. Los polacos estaban, claro, como también habían con lo del tema de las libertades, claro, los polacos, los otros sabían lo que estaban haciendo los otros, porque como había libertad de prensa, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, que eso en los tiempos soviéticos era más complicado, porque como había censura, lo que podía pasar en Hungría, a lo mejor los otros no se enteraban, porque como estaba todo manipulado, pues intentaban tapar los problemas. Pero claro, como ya en ese momento ya había libertad de prensa, por lo tanto, claro, si los polacos se revolvieron, pues luego fueron los húngaros, después fue Alemania con la caída en el 89 del muro de Berlín. Alemania puso elecciones y fue unificada, igual que en Checoslovaquia, que el gobierno comunista cayó, que fue la revolución de terciopelo.
Entonces ya vemos como esto fue un efecto dominó, por poneros un ejemplo, por lo que pasó con lo de 1989, con la caída del muro de Berlín, que también fue otro momento muy importante, que cayó justo antes de que se disolviera la URSS, porque esto ocurrió en 1989 y la URSS fue en 1991. Y bueno, pues en Bulgaria hicieron reformas antes de que ocurriese lo que ocurrió en países vecinos y la transición al capitalismo fue mucho más calmada. En pocos años la URSS estaba más sola que nunca, porque claro, si estábamos viendo que mira, en Alemania, en Polonia, pues todo esto fue un efecto dominó, estaban todos ya que estaban dándole todas vueltas a los calcetines porque estaban del comunismo hasta aquí y querían su independencia. Y es que es normal, señores, que nadie quiere que esta gente estaban cansados, esta gente estaban cansados de que por qué tenemos que estar nosotros sometidos a las decisiones que tomen en Moscú, señores. Si, por ejemplo, los polacos sabían que las decisiones que tomaran en Moscú, ¿a quién iban a beneficiar directamente? Pues a los moscovitas y luego pues a los rusos, pero evidentemente ellos estaban al final de la fila y querían su independencia y poquito a poco fueron pidiendo la independencia. En pocos años, pues eso, la URSS estaba más sola que nunca. En 1990 el gobierno soviético pensó que para frenar estas protestas que habían afectado a muchos países soviéticos, quisieron poner unas elecciones libres donde no solo se presentara el Partido Comunista. O sea, todavía, o sea, queriendo, es que ellos queriendo, ya como estaban viendo que el barco se les estaba hundiendo, pues evidentemente queriendo agarrar lo soviético, pues le estaban dando más libertades y claro, la gente pues se iba despegando. Porque al poner unas elecciones libres donde habría más partidos que el Partido Comunista, porque se votó para los votos mayoritarios que hubieron, los votos mayoritarios fueron para partidos independentistas, porque la gente estaba hasta aquí de la URSS, porque claro, cuando ya les dijeron que les permitían a partidos independentistas el hecho de que se crearan partidos, pues la gente votaba por partidos nacionalistas para pedir la independencia, que eso era lo que querían. Lituania consiguió su independencia y la URSS lo intentó impedir, pero cada vez eran más los países que exigían la independencia. O sea, Lituania consiguió su independencia y claro, pues que esto ¿qué fue lo que pasó? Pues precisamente que como los soviéticos intentaron frenar a Lituania para que tuviese la independencia, pues más países que querían la independencia se enfrentaron a los soviéticos y al final fueron dándole más libertades a esta gente y ya es como si ahora en Corea del Norte de repente empiezan a hacer cambios después de lo que los han oprimido, empiezan a darle cambios, pum, 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 y al final acaban derrocando porque le fueron dando más libertades cada vez y ya se le fue de las manos. Entonces, mirar, en marzo de 1991 se hizo un referéndum por parte del gobierno soviético y los propios soviéticos quisieron dar un golpe para mantener el control, pero no podían parar al pueblo, o sea, porque los soviéticos que sabían que si se caía la Unión Soviética, los que estaban arriba iban a perder, porque evidentemente se les acababa el chollo, ya se les acababa la buena vida y porque claro, los que estaban arriba eran los que no querían que esto se acabara, evidentemente. Y bueno, pues esto hundió más a los soviéticos, porque claro, fue el pueblo el que se revolvió y bueno, pues esto hundió más a los soviéticos y entre agosto y diciembre de 1991 los países soviéticos fueron anunciando su independencia, siendo Kazajistán la última en hacerlo. Y bueno, ya vemos cómo Kazajistán están un poco perdidos. Y bueno, pues Gorbachov anunció un discurso en la televisión de la caída de la URSS y ya se acabó la URSS. Y bueno, pues la verdad que ha sido un viaje en el tiempo. No sé si queréis hacerme alguna pregunta.
Pero yo la verdad que sí que se pueden hablar de muchísimos temas, ¿eh? Se pueden hablar de muchos temas porque fueron, yo creo que desde 1985 hasta 1991, que fueron 6 años, ocurrieron muchas cosas porque hubieron muchas revueltas. De todas formas, la gente siempre, yo os digo una cosa, para mí Gorbachev era un comunista, ¿eh? Era un comunista. Lo que pasa que este hombre cogió el poder en el momento que cogió el poder. En el momento en que la economía soviética estaba por los suelos y este hombre sabía que si no hacía cambios que igualmente iban a caer. Entonces tenía la opción de intentar hacer cambios, y a ver si podían resucitar a la más que muerta URSS, o por el contrario dejar que los arrastraran, porque igualmente tarde o temprano, vamos a ver, si habían problemas económicos, si la gente se quedaba sin comida, si se le hundía todo, igualmente la gente iba a protestar, iban a pedir la independencia. Entonces, claro, si pensaban que dándole un poco de libertad al pueblo, como que los iban a contentar más. Lo que pasa es que esta gente, cuando vieron las libertades que tenían, ya no querían volver a lo que tenían, evidentemente. Cuando se cayó ese telón y ya había libertad de prensa, salió toda la basura soviética. Cuando la gente empezó a darse cuenta de lo mal que estaba la economía, todo esto se esparció rápidamente al resto de países soviéticos. Entonces esta gente sabía que el barco se hundía y la gente decía, si el barco se va a hundir, no queremos hundirnos. Y la gente quería su independencia para decir, bueno, señores, nosotros como país, y entonces por eso se desquebrajó y se dividió en 15 países. La URSS se dividió en 15 países, pero no nos olvidemos que hasta el último minuto Rusia se quiso quedar con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Estos 3 países, sobre todo, principalmente, eran los 3 países que ellos querían hacer acuerdos. Lo que pasa que los bielorrusos sí que iban a entrar, y además querían entrar en los planes de Rusia, y además ahí los tenéis, y claro, pero es que vamos a ver, señores, la Unión Soviética, para el que ha estado arriba, ha sido lo mejor que les ha pasado, porque hay corrupción a punta pala. El que está arriba, a nadie le tosen. Entonces, claro, los que estaban abajo eran los que prácticamente trabajaban por nada, no había propiedad privada, te encomendaban unas tierras, tenías que cuidarlas si no te daban nada, además... luego te daban una medalla de que habías hecho no sé qué y eran todo medallas y todo de aquí. Reconocimiento moral, pero de aquí nada. Y luego el problema es que en la URSS, cuando había dinero no había comida y cuando había comida no había dinero. Entonces, al final... Pero vamos a ver, señores, si es que la corrupción de la URSS se ha llevado arrastrando, además en Ucrania sigue habiendo mucha corrupción, en Rusia también. Esto se ha ido arrastrando mucho, o sea, la corrupción se ha ido arrastrando, o sea, se convirtió en el deporte nacional de muchos países. Y todavía, pero esto no quiere decir que toda la gente sea corrupta, pero que la corrupción está muy abiertamente, está muy generalizada. Por eso, uno de los temas en los que la Unión Europea ahora, con el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, una de las cosas que tienen que luchar los ucranianos es contra la corrupción, porque bajo la Unión Europea no se tolera la corrupción y todo eso, que por eso también la Unión Europea ha tenido problemas con otros países, precisamente por el tema de que, pues eso, que quieras que no, se han producido muchos y está todavía a la orden del día. Sé que a fin de cuentas está todo. Y bueno, yo la verdad que me sorprende mucho que en tan poco tiempo cómo fue cayendo la URSS. O sea, fue una caída tremenda. O sea, es impactante ver cómo
se produjo un deterioro tremendo. Lo que pasa que al principio sí que... Lo que pasa que al principio, hasta los años 60, pues como esta gente estaban trabajando muchísimo, pues a fin de cuentas la mano de obra era gratis, o sea, tenías a toda la gente trabajando. ¿Qué fue lo que pasó a partir de los 60? Que la industria occidental era muchísimo mejor que la industria soviética, y la calidad de vida de un norteamericano o de un occidental era muchísimo mejor. Lo que pasa que los soviéticos no sabían cómo se vivía fuera de su país, porque esta gente no tenía autorización para salir. ¿Qué fue lo que pasó también? Que cuando el Glasnost, lo que trajo esta reforma de las libertades, es que también en esa época los soviéticos empezaron a ver que los norteamericanos tenían coche, que tenían no sé qué, que tenían sus apartamentos, que todo lo tenían en propiedad, que lo poco que tenían era tal, que no hacían colas, que no esto, que no lo otro. Entonces, claro, pues esta gente quería su independencia para vivir un modelo, como ellos lo llamaban, el modelo capitalista, porque esta gente no quería estar doblegándose ni estar produciendo unas tierras que no eran suyas. Porque a fin de cuentas han estado trabajando para nada, para los que estaban arriba. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el comunismo? Pues fomentar la pobreza, porque a través de la pobreza era la única forma que había para controlar a la población. Esta gente no tenía esperanza de salir de la situación en la que estaban y eran muy manipulables. Entonces, claro, si tú sacas a una persona, que eso es lo que la izquierda normalmente hace, que esta gente siga atosigada en un poder económico muy precario para que dependan de ellos. Entonces, para que dependan de ellos, y es el pez que se muerde la cola. Votan porque dicen que es el partido de los pobres, pero a la misma vez ellos lo que les interesa es que esta gente no salga de la pobreza, porque ellos así se mantienen en el poder, señores. Es mantener la pobreza para mantenerse ellos en el poder. No nos olvidemos que no les interesan otros modelos más que los modelos de la pobreza para el que es igual que yo. O sea, si yo estuviese ahora mismo bajo el comunismo, si yo al día trabajo 10 horas o X horas, yo, por más horas que trabajase, yo no podría mejorar mi economía. ¿Por qué? Porque igualmente el que estaba en el arado, en el campo, cobraba lo mismo a lo mejor que una persona que estaba en un hospital. Entonces, claro, nada era tuyo, si tenías unas tierras a tu cargo. Entonces era el pescado que se muerde la cola, chicos. Era el pescado que se muerde la cola. Bueno, os quiero preguntar, ¿tenéis alguna pregunta? Gracias que no me habéis interrumpido, de verdad, porque es difícil, como esto va en el tiempo, es bastante complicado seguir una línea, que por eso me ha venido bien tener los apuntes, porque para seguir una línea en el tiempo y para no pasarme para que la gente lo entendiese. Sí que Chernóbil, pero no he querido hablar de Chernóbil porque yo quiero hablar de Chernóbil la semana que viene, si queréis vosotros, y hablamos de lo que pasó en abril de 1986 con esa explosión en el reactor, y que también tiene mucha relevancia para lo que está ocurriendo ahora en Zaporizhia. Pero bueno, pues realmente también ahí vais a entender cómo los soviéticos una vez más taparon todo lo que ocurrió con lo de Chernóbil, cómo tampoco les interesaba las muertes de personas que tenían relación con el tema de la radiación. No asumían las muertes como que tenía que ver con la explosión. Entonces, realmente, si tú te pones a ver los informes de todas esas personas que murieron, no tienen nada de relación. Sí, murieron, pues no sé, como un derivado. O sea, dicen que ha muerto de un resfriado. Bueno, a lo mejor ese resfriado ha sido generado por la enfermedad que ella tenía.
que era por el producto de la radiación, etcétera, etcétera, por un cáncer o por lo que sea. Y bueno, pues yo espero que os haya gustado el programa. A mí me ha gustado mucho, la verdad, prepararlo. Y sobre todo, fijaos que Gorbachev sí que tuvo buena intención en hacer cambios. Además, unos años antes de que cayera la URSS, Gorbachev se reunió, que hay unas imágenes que las podéis ver. Hay unas imágenes de que Gorbachev se reunió con el G7 para pedirle, porque necesitaba dinero, porque él para implementar el modelo de economía mixta, ese modelo que él estaba defendiendo, la perestroika y el glasnost, él necesitaba tiempo y para ese tiempo necesitaba dinero. Entonces, cuando él se reunió con el G7, le pidió dinero. Fijaos que habían sido enemigos durante muchísimos años por lo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, pero en este caso el G7 no le dio dinero a Gorbachev porque ya entendían de que la URSS ya había caído, o sea, ya entendían de que ya no sé, ni con dinero eso ya vamos. Dice, algunas veces me pregunto que si hizo Boris Yeltsin aparte de... Bueno, yo la verdad que Boris Yeltsin fue un oportunista. Este hombre fue un oportunista que vio cómo se tambaleaba la URSS y este hombre vio que el barco se hundía y pues también él hizo populismo y vio una vía para luego ya él quedarse con la presidencia. Entonces, yo creo que la política es así. Mira,